Bienvenidos a esta sesión de manejo de suelos agrícolas. En esta ocasión tendremos el tema el suelo como un ecosistema. El objetivo de esta temática es caracterizar los suelos como un ecosistema, identificando sus componentes, estructura, funciones, interacciones y límites dentro de los agroecosistemas. Para poder entender el suelo como un ecosistema, es necesario que estudiemos los agroecosistemas. Sin embargo, vamos a tener también la base o los principios de la ecología, que es una ciencia que se ocupa del estudio de las relaciones de los seres vivos entre sí y de estos con su entorno natural, es decir, estudia los ecosistemas. Los conceptos desarrollados por la ecología para la descripción y comprensión de los ecosistemas naturales resultan necesarios para la comprensión y manejo de la estructura y funcionamiento de los agroecosistemas. Para poder comprender lo que es un ecosistema, es necesario que nosotros entendamos qué es un sistema. Sistema es un arreglo de componentes físicos, un conjunto de cosas unidas o relacionadas de tal manera que forman y actúan como una unidad, una entidad o un todo. Esta definición nos permite tener dos palabras claves: arreglo y actúa, porque estas nos dirigen a lo que son las características de un sistema, que es la estructura relacionada con el arreglo y la función con la palabra actúa. De tal manera que entonces podemos decir también que sistema se puede definir como un arreglo de componentes que funciona como una unidad. ¿Y qué es un ecosistema? Considerando la definición que desarrollamos anteriormente acerca de sistema, hoy podemos decir que es el conjunto formado por elementos no vivos y los seres vivos, denominada comunidad, y que vive en un cierto ambiente. Los ecosistemas naturales que se observan actualmente son el resultado de la evolución de millones de años que están en cambio permanente. Es así que un ecosistema es la unidad funcional de la vida sostenible en el planeta Tierra, puesto que ningún organismo puede vivir fuera de su ambiente o sin relacionarse con otras especies. Dentro de los ecosistemas vamos a considerar tres ecosistemas que se reconocen en la actualidad: los ecosistemas terrestres, los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas mixtos. En el caso de los terrestres, estos corresponden a los que se desarrollan en los continentes, en tierra firme. Los acuáticos son aquellos que se desarrollan en los cuerpos de agua, como los ríos, los lagos, los mares. Y luego se tienen los ecosistemas mixtos, que corresponden a una combinación entre los terrestres y los acuáticos. De tal manera que para estos mixtos tenemos las costas, los humedales. En el caso de los terrestres tendremos desiertos, selvas, bosques, matorrales, y para el caso de los acuáticos tendríamos ríos, lagos y mares. Los ecosistemas tienen ciertas características que los distinguen. Entre ellas veremos las principales. Veamos el caso de que un ecosistema tiene la presencia de diversidad de formas biológicas que están en un proceso de sucesión. Otra característica es la interacción de lo vivo con componentes no bióticos. La fijación, transformación y transferencia de la energía. Síntesis y degradación de la materia orgánica. Asimilación y metabolización de nutrientes. Y también poseen entradas y salidas de diferentes elementos y limitados por diferentes factores. Veamos el primer caso: la presencia de la diversidad de formas biológicas. Lo podemos ver en la figura. En esta figura encontramos plantas, encontramos animales, encontramos peces
que son diferentes formas biológicas y que se encuentran en un proceso de sucesión. Cuando decimos sucesión, implica que en un momento determinado se encuentra una comunidad de estas formas biológicas. En otro momento se tiene otra comunidad biológica. En relación a la interacción de lo vivo con lo no biótico, en este caso, por ejemplo, tenemos las plantas que interaccionan con el suelo, donde se tiene agua, donde se tienen minerales, donde se encuentran también resultados de la descomposición de la materia orgánica. El otro caso que es la fijación, transformación y transferencia de la energía. Veamos las plantas. Las plantas reciben la luminosidad del sol. Esa radiación es fijada a través de las hojas por el proceso de la fotosíntesis. En ella se hace la transformación de sustancias que provienen, sea del ambiente atmosférico o sino también provienen del suelo. Y posteriormente de la transformación se lleva a cabo la transferencia de esa energía en diferentes formas de compuestos orgánicos e inorgánicos. Dentro de esos mismos componentes del sistema, como son las plantas, también se lleva a cabo la síntesis y la degradación también de la misma materia orgánica. Esa síntesis corresponde principalmente cuando se recibe la radiación solar. Hay síntesis de sustancias en donde entra en juego el oxígeno, nitrógeno, los minerales como el cobre, el fósforo, potasio, entre otros. Y en la degradación se está refiriendo específicamente que cuando estas partes vivas tienden a morir, entonces hay una degradación de esos componentes y estos vuelven nuevamente al suelo específicamente. En el aspecto de la asimilación y metabolización se está refiriendo en que hay momentos en que estos organismos pueden hacer simbiosis y pueden asimilar diferentes nutrientes captados del ambiente atmosférico como el nitrógeno o que son obtenidos del suelo, y estos pasan a ser asimilados por las raíces de las plantas. Y dentro de ellas se lleva a cabo la metabolización de esos nutrientes, convirtiéndolos en carbohidratos, proteínas, lípidos, grasas, entre otros. Cuando nos referimos a las entradas, nos estamos refiriendo, por ejemplo, el caso de un lago. Este recibe agua lluvia, es una entrada. Otro caso puede ser de salida. Tenemos como ejemplo aquí en El Salvador el lago de Ilopango. Es un lago que tiene una salida hacia un río que se denomina Río Jiboa. Y a la vez van a haber otras salidas de otros elementos de acuerdo a la naturaleza del sistema. Y cuando nos referimos a que son limitados por diferentes factores, por ejemplo, un lago está limitado, en este caso, por sus orillas, por la parte del continente terrestre. Ahora tomemos como un ejemplo para hacer el ejercicio de un ecosistema natural, considerando la explicación que se dio anteriormente. ¿Cuáles son los componentes del ecosistema natural? En la imagen tenemos la respuesta. Por ejemplo, aquí tenemos plantas, tenemos animales, tenemos el suelo, hay nutrientes, hay agua retenida dentro del suelo y también tenemos el componente atmosférico. Todos ellos se están interactuados y es así como se desarrolla una estructura del ecosistema natural, con el cual tendremos la respuesta hacia la pregunta: ¿cuál es la estructura del ecosistema natural? En este caso tenemos que hay un arreglo de parte arbórea, parte arbustiva, están los animales, está la parte herbácea, entre los cuales desarrollan una interacción. Los árboles protegen, oxigenan y a la vez transforman minerales que se desarrollan en el suelo.
Los arbustos también juegan ese otro papel y los animales consumen y al consumir también producen productos que posteriormente regresan al suelo. Y de esa manera se va desarrollando una interacción. En el caso, por ejemplo, de la función que desarrollan los ecosistemas naturales, lo podemos visualizar en ese círculo amarillo, donde el árbol hace una extracción o absorción de los nutrientes del suelo, los traslada hacia la parte aérea donde se encuentra la biomasa foliar. En ella hay transformación en carbohidratos, en lípidos, grasas, entre otros, y a la vez estos posteriormente se van transformando en tejidos leñosos, tejidos blandos, en flores, en frutos y semillas. Cuando estos llegan a su ciclo, entonces estos tienden a morir y por lo tanto se desarrolla el proceso de reciclaje, es decir, la biomasa cae hacia el suelo, en el sistema, y ahí nuevamente vuelve a desarrollar su propio ciclo. De tal manera que un ecosistema natural desarrolla principios cíclicos. A la vez también nutre, nutre a los diferentes organismos que se encuentran dentro de ellos, ya sea sobre la superficie del suelo o dentro del mismo suelo. Otra función es que este ecosistema natural es un nicho para diferentes formas de vidas movientes, específicamente aves y también mamíferos. Pero ¿cuáles son los límites de este ecosistema? Los límites del ecosistema están dados por el territorio. Este no es extensivo sobre todo el continente, sino que está limitado muchas veces, ya sea por la clase de suelo, también limitado por el clima o limitado por algún cuerpo de agua. De esa manera, pues, los ecosistemas van a estar teniendo límites y también potencialidades. Una potencialidad sería, en este caso, que un ecosistema puede tener suficiente alimento para un número determinado de formas biológicas. Pero más allá de ese número, el ecosistema tiende a deteriorarse. Gracias.